¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Foro 29, el estelar de las 8 en tu sistema de lo que habla. Nos da mucho saludarles hoy lunes por la noche y esta noche vamos a conversar con el doctor Francisco Mejía Barrientos. Él es coordinador médico de la jurisdicción sanitaria número 5, es el director del Banco de Sangre del Hospital de Especialidades y además él es precisamente especialista en medicina transfusional y sobre esto vamos a conversar. Doctor, qué gusto saludarte. Qué bueno que tuviste tiempo para platicar un ratito con nosotros sobre este líquido espeso, rojo, a veces hasta viscoso, que se llama sangre, pero que no podemos prescindir de él. Y la primera pregunta que se me antoja, doctor, es ¿cómo definiría la sangre? La sangre es un tejido. ¿Es un tejido? Es un tejido. Y debería estar catalogado como no un acto de transfusión, sino como un trasplante. Un trasplante. De hecho, es un trasplante de un tejido. Entonces, ¿la sangre es un tejido? La sangre es un tejido compuesto por múltiples cantidades de... ¿Por qué un tejido? Porque la diferencia entre un tejido está formado por células. Sí. Y un tejido forma órganos, aparatos. Sí, así lo vimos en secundaria, ¿no? Una célula... Entonces, este tejido, la información acerca de esta situación de la sangre ha ido avanzando, evolucionando. El hallazgo más reciente es en relación a las plaquetas. Seguramente en la secundaria vimos que las plaquetas eran un fragmento celular, que no era una célula. Bueno, pero ya desde hace un buen tiempo, alrededor de 10 años, un poquito más, sabemos que la plaqueta ya es una célula, porque tiene su propio grupo de sangre también. Entonces la sangre es un tejido, no es un líquido. No es un líquido. No es un fluido. Diríamos que es un tejido en forma de líquido. En forma líquida, pero sí, es un tejido. Así es. Ah, caray, nunca me imaginé eso. Sí. Y bueno, ya de ahí derivamos la serie de componentes sanguíneos que tenemos, ¿verdad? Tipos de sangre o sistemas sanguíneos, que son más de 300. Los que conocemos son los básicos o fundamentales. Entonces, ¿podríamos decir que la sangre es un órgano? No es un órgano. Un órgano puede ser la médula ósea que lo produce. Ajá. La médula se produce la sangre. La médula ósea roja, que la encontramos en los huesos planos. Son todos los huesos planos. Y la médula ósea blanca, que conocemos también en huesos, en huesos largos, el famoso tuétano del hueso, esa es la médula ósea blanca. Y la médula ósea roja, pues es la que encontramos en los omóplatos, en las caderas, en los huesos del cráneo, en las costas. Ese sí es un órgano. Entonces la sangre es un tejido sin llegar a ser un órgano. Así es. Ahora con lo de células madre y todo, pues bueno, pues nos damos cuenta de ¿De qué se compone la sangre, doctor? La sangre se compone básicamente, el 70% de la sangre es prácticamente células. El resto es plasma. Un 70-80%. ¿Y qué funciones tiene una cosa y tiene otra? Bueno, tienen sus indicaciones bien específicas. La sangre lleva el eritrocito, básicamente es el glóbulo rojo el que transporta el oxígeno. Su función principal es anemias agudas, es la función de la sangre. Transporte de oxígeno, concretamente del eritrocito. ¿Qué otras células tiene la sangre? Pues tiene glóbulos rojos, que se encargan del sistema de defensa. Tiene plaquetas que coagulan la sangre. Y el plasma, pues el plasma es un líquido no transparente, es un líquido que en su mayoría está formado por agua, sales y minerales. Su función es muy específica. Se usa en pacientes tiene muchas proteínas el plasma, en pacientes con déficit de proteínas, como por ejemplo los pacientes cirróticos o que tienen un problema hepático. Se usa también en pacientes con algunas indicaciones con quemaduras, porque hay mucha pérdida de volumen ahí para restaurar un poquito el volumen, sobre todo quemaduras de segundo a tercer grado, por el aporte de proteínas y la hidratación que puede darnos el plasma, entrecomillado hidratación. La hidratación es con soluciones, pero el plasma sí es una solución espesa que lo que hace, por ejemplo, en el paciente cirrótico, en el paciente que tiene su pancita ya crecida, que le llamamos líquido de ascitis, extrae ese líquido, lo lleva a los riñones
y lo expulsa. Ya no se usa tanto como plasma por todo lo que ya viene. Ya se ha industrializado el plasma y ya obtenemos importantes hemoderivados de la sangre, como son la albúmina. La albúmina, que es mucho mejor que el plasma y con menos efectos secundarios. Frasquitos de 50 mililitros que funcionan muy bien. La albúmina es la proteína más importante del cuerpo. Y posteriormente tenemos el famoso factor 8, que se usa mucho en los pacientes hemofílicos. De 5 bolsitas de plasma agarramos las 5 bolsitas y fabricamos una unidad de factor 8, que es para pacientes con hemofilia tipo A. Hay 2 tipos, tipo A y tipo B. ¿Cuál es la función del factor 8 en la sangre? La factor 8 sirve como un efecto de coagulación en la sangre. Sí, pues entendemos la hemofilia y es uno de los problemas de la hemofilia, ¿no? Que nunca coagulan, pero ese factor 8 está... Lo tenemos presente, nosotros tenemos 3 factores de la coagulación. Entonces esta ausencia de factor 8 es de alguna manera de carácter hereditario. Es genético. Es genético. La mujer es la que lo porta, la que lo transporta. Es la que se le hereda y lo va al hijo. heredando. Sí, lo va heredando, pero exclusivamente en las mujeres. En el hombre no causa enfermedad. El hombre se convierte como que un portador de la misma deficiencia. Es una deficiencia a nivel de los cromosomas, a nivel de los genes. Sí, como el Down y como muchas otras enfermedades, ¿no? Sí, así es. Ay, pues qué interesante. Y factor 8, pero si tenemos 3 factores, ¿por qué le ponen el número 8? El 8, de hecho hay 8, son 9 factores, así se clasificaron. Sí. Yo creo que cada investigador le gusta determinado número o determinado concepto para manejar las situaciones. Lo vemos con los huracanes, que le ponen el nombre de... Sí. Entonces el factor 8 también, y esto forma parte de la sangre, es el que se encarga de que nosotros coagulemos bien. Así es. 8, en esto 9, tiene algo que ver la vitamina K, ¿no? Sí, es un precursor del factor 8. Con la diferencia importante que existe. La vitamina K es un precursor del factor pero cuando hay deficiencia de vitamina K sí se produce el factor 8. Sí. Pero a veces necesitamos darles una ayudadita con la vitamina K para que se siga formando en cantidades y en calidad suficiente, para que no sea útil a nosotros. Pero es muy diferente, son situaciones muy, muy diferentes lo que es la deficiencia de vitamina K y la falta de factor 8. Doctor, a veces oímos hablar mucho del factor RH. El factor RH. Sobre todo cuando es negativo, parece que le llama la atención a los médicos. Sí, eso causa mucha... ¿Hay mucho mito sobre esto? Sí. De ahí se derivan todas las interrogantes en la gente que nos llega a veces a preguntar: oiga, doctor, ¿y si soy del mismo tipo de sangre me puedo casar? Pues que dicen que no se puede del mismo tipo. No es cierto, ¿verdad? Pues eso no es cierto, definitivamente, pero me llama la atención las preguntas. Sí, porque se suelta alguna publicación no muy científica y dice algo y entonces todo lo demás ya lo consideran como una verdad absoluta. Así es. La realidad es que te puedes casar con el tipo de sangre que quieras, eso no hay ningún problema. Así es. Y se les explica que justamente en el RH es donde únicamente tienes que tener cuidado, pero tú te puedes casar siendo RH positivo, siendo RH negativo, siendo grupo O, A, B o AB, el que sea. ¿Por qué el RH negativo causa mucho temor? Bueno, porque este factor causa un problema en los recién nacidos. Y no solamente el RH, sino también una incompatibilidad a grupo. Existe una enfermedad que se llama enfermedad hemolítica del recién nacido, justamente causada por el RH. El RH negativo sensibilizado con glóbulos rojos positivos. Que esto se presenta en un segundo embarazo. Sí. Y también existe la enfermedad hemolítica del recién nacido por grupos A, B, 0, que es el A, el B y el 0. Y también existe la enfermedad hemolítica por otros sistemas sanguíneos diferentes, poco comunes, pero que sí hemos encontrado. Entonces, ¿qué pasa? Esto del RH, para explicarlo de una manera más simple. El RH, si una mujer es RH negativo, esta mujer se embaraza.
su esposo es RH positivo. No tiene absolutamente nada que ver. Pero ella se embaraza y da a luz a un producto. Ese producto va a salir con una, independientemente, sobre todo si es RH positivo, va a salir con cierta sensibilización el niño. Pero la que queda más sensibilizada realmente es la mamá. La mamá es RH negativo, el niño RH positivo, los glóbulos rojos de la mamá quedan sensibilizados. Ahí no pasa nada. Pasa en un segundo embarazo. Más sin embargo, en ese primer embarazo tienes que vacunar a la mamá, aplicarle una vacuna que se llama Rogam, es una gamaglobulina de RH, es un anti-RH, para que la mamá no quede sensibilizada, sus glóbulos rojos no queden sensibilizados y no tenga problemas en un segundo embarazo, que es cuando sí tendría problemas. Es decir, en el primero no habría, en el primero hay la sensibilización y el segundo... Pero se arregla fácil, es decir, con una vacuna. Sí, con una vacuna que se ¿Y se la ponen todas las mamás que tienen ese problema? Las que saben. Las que no saben... ¿Y no es obligación del obstetra o del médico que la atiende? Debe de checarlo, de hecho en los carnets y en los registros prenatales viene. El problema lo encontramos muchas veces en gente que no tiene control prenatal y que va y se alivia de golpe y porrazo sin control prenatal. Y hay muchos casos Ya ahorita disminuyeron, ya es muy raro, es muy raro. ¿Tiene el sector salud control casi sobre la absoluta universo de madres embarazadas? Sí, perfectamente. La Secretaría tiene un buen control en ese sentido. Son 5 consultas durante el embarazo y ya posteriormente se envía a un segundo nivel, que es el Hospital General Civil, para que te den la atención. Entonces, por el especialista. Déjame decirte una cosa, entonces la mayoría de las mamás ya están llevando este control prenatal. Sí, donde viene especificado su grupo IRH, entre otros estudios. Pero se veía muy frecuente. Supongo que el sector salud proporciona la vacuna en caso de... No. ¿No? ¿No la proporciona la vacuna? No, se le tiene que pedir al paciente que la consiga. ¿Y no es muy cara o sí? Alrededor de $300. La vacunita. La vacuna. ¿Y cuál es el...? Bueno, vamos a regresar sobre ese tema, me llama la atención. Estamos conversando esta noche con el doctor Francisco Mejía Barrientos, él es especialista en transfusión sanguínea, él es médico, él es coordinador médico de la jurisdicción sanitaria y también director del Banco de Sangre del Hospital de Especialidades. Vamos a una pausa, será breve y regresamos. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Regresamos a Foro 29, esta conversación con el doctor Mejía Barrientos. Doctor, hablábamos de que las madres quedan sensibilizadas con ese factor, el factor RH negativo que tú comentabas, pero que se arregla con una vacuna. Sin embargo, el sector salud no proporciona esa vacuna. La pregunta que te iba a hacer que te quiero hacer, la iba a realizar cuando se nos atravesó el corte comercial, es ¿cuál es el porcentaje de madres que dan a luz que pueden tener ese problema? ¿1 en 100, 1 en 1000? Te puedo decir que 1 en 100. ¿1 en 100? Sí, así es. Sobre todo por la falta de control prenatal, no por descuido del médico. En la actualidad ya no es así. Entonces esas madres, 1 de cada 100, tiene que buscar su propia vacuna, conseguirla y supongo que está en el mercado en cualquier parte, ¿no? Sí, la consigues, ¿no? Ya no es fácil. Esto fue un problema grave anteriormente, pero ahorita en la actualidad ya no debe de... La consigues en farmacias serias, esa así vacuna. Así pero es. te cuesta 4.500 pesos cada vacuna. Sí, como quieras, un poquito caro, pero bueno, la prevención... Ahí la tienes para un segundo embarazo. ¿Y por qué embarazo. no la manejará el sector salud si saben que existe ese riesgo en 100? Pues desconozco y no quiero entrar en el tema del Seguro Popular, ¿verdad? Pero yo me refiero ni el Seguro Popular ni el Seguro Social, o el Seguro Social sí la maneja. Desconozco si el Seguro Social la maneje, desconozco la verdad. Pero existe, alguien la inventó y funciona. Sí, esto se inventó por allá en la guerra de Corea, cuando los Estados Unidos, se probó de hecho en mujeres embarazadas. Ajá. Ahí inició lo del RH, se empezó a ver
a determinar. De hecho, se dice que tienes que administrarla 72 horas después del parto, pero en el estudio que se hizo en Corea, en Sinsin, en una población, ahí en una aldea, se determinó que podías aplicártela dentro de los primeros 7 días, pero nosotros damos un margen que se tienes que aplicar dentro de los primeros 3 días. Ellos dijeron que hasta en los primeros 7 días. Así es. Pero nomás de 7 días. Así Después ya es irrelevante si te vacunas o no. Ya es irrelevante porque Ya ya no. la sensibilización está dada y sí puedes tener problemas en un tercero o segundo. De ahí la embarazo. importancia del control natal. El control Y prenatal. casi todas las mujeres en México tienen acceso de una u otra forma al control prenatal. Sí, Es decir, tanto en el sector privado como en el sector público. Sí, en el recordemos. sector, en el sector de seguridad social. sí, en el sector salud prácticamente todo el mundo tiene acceso a un buen control prenatal. Situación que se ve reflejada en la disminución o en la ausencia de muertes maternas. Qué bueno, y de mortalidad infantil Así también. es. Déjame decirte algo. Yo recuerdo que cuando estudiábamos en la universidad, analizamos el índice de calidad de vida de los ciudadanos de un país. Esto se medía de muchas formas y entre ellos era el índice de mortalidad infantil, Sí. que en México es relativamente bajo. En Cuba es casi imperceptible, pero en África alcanza niveles del 30 y el 40% el índice de mortalidad África que infantil. no tiene, sí. Es de 0 a 5 años, de recién nacidos, pero yo no sé por qué manejan ahora eso de que niños de 0 a 5 años, Como no método existe el 0, ¿no? Es de estadístico. recién nacidos Así es. a 5 meses o a Es 6 lo meses. correcto. Sí, es lo correcto. Alguien se le ocurrió poner un 0 y así se dice que Hacerse está nota. muy mal Así. empleado, porque el 0 a veces se convierte en multiplicador, o sea, no saben usar el 0. Entonces, ese índice de calidad de vida de los ciudadanos, ese índice de mortalidad infantil podría disminuirse obviamente con un buen control prenatal. Claro, sí, definitivo, porque te das cuenta, no solamente en cuanto a grupos sanguíneos y RH, sino VIH, BRL, entonces todos los exámenes que tú le practicas a una embarazada, un riesgo obstétrico importante al momento del nacimiento, un proceso de malformación, etcétera. Ahora ya te puedes dar cuenta de muchas maneras si alguna persona puede traer algún problema de malformación o genético al nacimiento. Y todas las herramientas las tienen los médicos obstetras de todos los niveles. Sí. Es decir, un médico del Seguro Popular, un obstetra como del Seguro Social, del ISSSTE o de cualquier hospital privado, está en el mismo nivel de atención. Sí, pues tenemos los primeros, segundos y terceros niveles de atención, hasta cuarto nivel de atención en salud ya existe. El primer nivel es lo que es la consulta general en los módulos de la Secretaría o inclusive el Seguro Social, Clínica 78, etcétera, el ISSSTE. Y de ahí cuando tú ves una situación grave en la mujer embarazada, pues lo canalizas a un segundo nivel. ¿Qué tipo de? Bueno, pues previo ultrasonido y valoración con controles prenatales, algún estudio de laboratorio donde hayas detectado alguna anomalía, canalizas inmediatamente al segundo nivel, que es el Hospital General, el Hospital Civil, etc. El general de segundo nivel. Segundo nivel, aquí no tenemos tercer nivel. Ya se cuenta el Hospital México-Americano, que es un hospital que se supone que fue creado para hacer un tercer nivel, cirugías, trasplantes, cirugías de corazón abierto. Pero todavía no está en ese nivel. Realmente todavía no funciona en Apenas ese están sentido. en eso, o sea, van a llegar. Está diseñado para eso, pero ahorita están en primer nivel, segundo nivel. Primero y segundo nivel, básicamente, aquí es lo que se hace. Y algunas cosas de tercer nivel, como reemplazos de rodillas y ese tipo de cosas, ya es tercer nivel. Bien. Doctor Mejía, entonces no es tan simple, ¿no? La sangre no es, uno se imagina que ya agarra tu bolsita del refrigerador y pónsele a este enfermo que tiene una hemorragia, vamos a transfundirlo, etcétera. Pero no es así, ¿verdad? No es tan simple. O como en las películas. Exactamente, uno se queda como en las películas, ¿no? Pero ha habido estudios, o al menos creo que hay laboratorios que han estado intentando producir una sangre sintética. Sí, se llama Poliem. Una sangre producida en laboratorio y que a lo mejor puede servirte 2-3 horas mientras te encuentran tu tipo, mientras te encuentran cómo reemplazarte la sangre que perdió alguien en algún accidente. Pero sí se está trabajando sobre eso, ¿no? Se está trabajando solo en España, sobre todo, que es líder mundial o internacional en hematología. España. Ah, sí, en España es donde está. España, mis respetos, España. Cuba también, pero España es líder. ¿Más que en Estados Unidos? Sí, señor. ¿Y eso?
A lo mejor les llama más la situación del área de la hematología, están muchísimo más desarrollados en ese sentido, desconozco, pero sí los trabajos que se publican, los avances que tienen ellos en hematología, los controles de calidad en hematología, son referentes, son ya un referente para todo el mundo. Estados Unidos tiene la Asociación Americana de Bancos de Sangre, sí, con muy buena calidad, claro, sí. Pero los modelos que estamos tratando de implementar aquí en México, acordes a nuestras necesidades, son los modelos españoles. Y te das cuenta que el derivado sintético que están usando para sustituir a la sangre, que lo hemos dicho en muchos congresos, que la sangre nunca se va a poder sustituir. La sangre solo se puede reemplazar con sangre. Sí. Y el compuesto que están los españoles trabajando se llama polien, que es una mezcla ahí de varias sustancias, pero todavía no queda idéntico a lo que es. ¿Pero sirve para algo? Es decir, para, por ejemplo... Lo están usando apenas en ensayos, todavía no hay nada. ¿No hay líquidos para transfundir en casos de emergencia? Sí, sí, por eso le decía. Que se usan con mucha frecuencia, ¿no? Mientras llega la sangre. Sí, es el Reomacrodex y son una sustancia, el Reomacrodex son gelatinas y el otra es los pentalmidones, que son los que más se recomiendan. Esto durante la primera hora o 2 horas. De hecho, cuando se transfunde un paciente, la sangre, el organismo de la persona lo hace de ella a las 2 horas. Entonces, por eso todo paciente que llega a urgencias y muere dentro de un periodo de 2 o 3 horas no es por falta de sangre. Es porque no se abordó quirúrgicamente el paciente o porque no se hizo los taponamientos adecuados en un paciente que está sangrando, que está con pérdida de sangre. Ahí para eso tenemos los primeros expansores de plasma, de hecho así se llama, que eso es los que le acabo de mencionar, los pentalmidones, que son y gelatinas que se le llaman, que son los que se deben de usar en primera instancia en lo que la sangre está disponible. Así es. Ahora, en una urgencia, ¿cómo actuamos nosotros como medicina transfusional? En una urgencia, un paciente herido por arma de fuego, balaceado, que está sangrando, bueno, inmediatamente nos tomamos muestra del paciente, lo llevan a banco de sangre, se tipifica, hacemos unas pruebas rápidas, sin dejar de hacer una prueba, sea prueba de compatibilidad que tardamos unos 40 minutos. Obviamente nosotros tipamos la sangre, es una prueba rápida en 5 minutos y le enviamos la sangre inmediatamente al enfermo, al paciente, que se supone el cual fue tratado en un inicio con expansores de volumen, ¿verdad? Que son los que le acabo de mencionar. Y ya posteriormente sigue transfiriendo. Y nosotros acá en banco, en laboratorio, seguimos trabajando nuestra prueba cruzada de ese paciente para ver lo de la compatibilidad del paciente. Y le decía que en la actualidad ya nosotros, licenciado, ahorita no podemos permitir que se muera un paciente por falta de sangre, porque tenemos muchísimas alternativas transfusionales. Desde el O positivo, que se la podemos pasar al paciente A, al B y al AB. O la O negativo, que se la podemos pasar al A negativo, al B negativo, al AB negativo. De hecho, realmente el donador universal es el O negativo. ¿Es el universal? ¿Y eso por qué le llamamos al O positivo siempre el donante universal? Son lo que hablábamos, creencias o información que se ha estado pero no son generando. Correctas. No son correctas. Entonces yo siempre he dicho, yo soy O positivo, soy donante universal. Era muy común, licenciado, cuando ibas a sacar la licencia. Era muy común cuando ibas a sacar la licencia. Tu tipo de sangre no lo sé, ponle que soy yo. No, pues yo sí sé que soy O positivo, pero me refiero, entonces no es el donante universal ni el receptor universal, el O positivo. No. El receptor universal es el AB positivo o el AB negativo. Los AB son receptores. Ese le puedes poner lo que quieras. Así es. Y no va a haber problema. Así es, perfectamente. Y el O negativo sí le puede dar a los 7 grupos sanguíneos restantes. Pero es de los más escasos, el O negativo. Sí, es de un 100 a un 1%. Dentro de ese 1% o 2% están los O negativos, los A, los B y los AB. Pero ¿cuál es el tipo de sangre más popular? El O positivo. No quiero hablar el O positivo. Es un tipo de sangre fácil de conseguir, porque por nuestra población mexicana, no es el mismo. Qué bueno que me tocas ese tema. Entonces el tipo de sangre está muy definido por el
¿El grupo étnico al que te refieres? Es Sí. decir, sí. Sí, sí, caray, sí. Eso no sabía yo. Sí, de hecho nosotros, por ejemplo, aquí en México, la raza Nuestra. Sí. mestizos, el 70% somos O positivo. Posteriormente le sigue el A positivo. El A positivo, un 17% somos A positivo y de ahí ya se derivan Todo lo demás. subtipos de sangre. En el A hay un grupo sanguíneo y de hecho lo hacemos en banco, que se llama grupo sanguíneo A1 y grupo sanguíneo A2. Y eso siempre se ha sabido que existe, nada más que no se clasificaba. Y eso ya se está haciendo desde hace muchos años. Y luego sigue el B, que más o menos del B positivo, pues tendremos un 7% de la población. ¿Y el A negativo? Y luego la B. El A negativo, bueno, me hace acordar de un expresidente. El A negativo está dentro de ese 1%. Es una muy poca cantidad de gente. Digamos, le puedo decir por darle un número, que a lo mejor de 200 gentes una es A negativo. Y es una sangre que se encuentra. Se consigue, pero sin embargo tenemos la alternativa. O sea, pero sí tenemos donadores A negativo. Y entonces, los sajones, por ejemplo, ¿tienen otro tipo de sangre predominante? Sí, y otros sistemas sanguíneos muy diferentes. De hecho, como le decían al inicio de la entrevista, son 8 sistemas sanguíneos los que conocemos, pero hay más de 300. Ufa. Entonces esto no se acaba con el A negativo ni el O positivo. No. Porque siempre decimos, sabemos que hay tipo de sangre Se X llama negativo y X positivo. Ahí la dejamos. No, Sí. no es así. No es así, ¿no? Se llama, No es tan simple. No es tan simple. Son anticuerpos que le llamamos irregulares o de baja frecuencia. Entonces los sajones tienen otro tipo de sangre popular, Muy más diferente. predominantes, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a encontrar mucho RH negativo. RH negativo. ¿Y Muchísimo. en Europa? También en Europa hay mucho. Entonces la mezcla del indígena con el caucásico español produjo que fuéramos más O positivos. Más O positivos, tal vez porque nuestra genética es un poco más fuerte. Ajá. ¿Tiene que ver el tipo de sangre con la fortaleza de un individuo? No. Anteriormente los guerreros romanos se la tomaban para creer que eso les daba más fortaleza, pero no, es un mito. Un mito, son creencias también eso de la sangre. Ni eres más fuerte, ni te debilita donar sangre, ni te hace más fuerte transfundirte. Simplemente te compensa una pérdida que tú tienes. Y que una vez repuesta, pues vuelves a ser bueno establecer tus condiciones físicas normales. Entonces, bueno, de lo que me has conversado, concluyo que de acuerdo a tu grupo étnico, Sí. Va a ser el tipo predominante de sangre en ese renglón específico, es decir. Y aquí lo tenemos, y por hablar de la zona geográfica Y es norte. aplicable a toda Latinoamérica. Sí. Yo le puedo decir que en Anáhuac hay mucho paciente que es A negativo. Sí. Yo desconozco si ha habido ahí algún destacamiento francés. En Monterrey también. De hecho, Carlos Salinas era A negativo. Caray, fíjate, no se me ocurre. Estamos conversando esta noche con el doctor Francisco Mejía Barrientos, él es especialista en medicina transfusional. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos a esta conversación con el doctor Mejía Barrientos. Oye, pues qué interesante. Entonces ahí comentamos en el corte que en la India ellos se transfunden entre sí sin ningún problema. En la India. Ciudad en específico, una parte se llama la ciudad de Bombay. En Bombay, sí. De hecho es el fenotipo Bombay, el fenotipo es la expresión genética. De hecho ellos son grupo O nada más. No tienen el nombre y apellido como nosotros. O RH positivo, ARH positivo. Ellos son grupo O y hasta ahí. No, su glóbulo rojo no tiene el factor RH. ¿Por qué? Porque genéticamente ellos nacieron. Y esa es exclusivamente la ciudad de Bombay, nada más ellos. Ni en ninguna otra parte del mundo. Pero a la ciudad de Bombay llegan 20,000 gentes y de otras regiones de la India. Entonces, ¿por qué nada más en Bombay? Sí, desconozco ahí la situación. Se ha estado investigando, de hecho, investigando ese fenómeno. Creo que son ciudadanos o personas de raza baja, raza corta,
pero hasta ahí no desconocemos el mecanismo por el Ellos, cual. ellos se pueden transfundir sin ningún problema. Entre ellos. O con hoy, pues no hay ningún problema. Sin ningún problema de incompatibilidad sanguínea. Pero sin embargo, pues sí lo mencionan en el libro, porque existe, es una gran cantidad de gente la que tiene este tipo de sangre. Esto se lo menciona a raíz del RH. RH negativo, es que existe RH negativo. RH positivo. RH positivo, los que no tienen RH, y hay un RH, se llama RH nulo, que simplemente no se puede checar. Es otro tipo de RH. ¿Qué significa la palabra RH? RH viene del mono rhesus. De ahí se extraía Macacus rhesus. Hay una variedad de monos. Entonces, rhesus es RH, rhesus de ahí se extrajo, y de ahí se forma el suero para checar el grupo Pero sanguíneo. el RH viene siendo... Es un factor, es un sistema. ¿Y por qué el mono? Bueno, ¿descendemos del mono? Yo siento que somos una especie evolucionada de un primate. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero somos especies... Sí, estoy de acuerdo. Nos vamos a poner a aislarnos de la teoría de Adán y Eva y las otras teorías. Somos una especie Científicamente hablando, sí creo que es así. Sí, porque cuando nos clasifican como primates. Así es. La clasificación de nosotros es como primates. Así evolucionados, pero al final de cuentas, así es. primates. Así es. Entonces, supongo que de ahí, ¿no? De ahí se empezó a estudiar, seguramente basándonos en la situación científica, no el darwinismo. Entonces, Sí, la teoría de la evolución de las especies de don Carlos Darwin. Doctor, los tipos de sangre, ¿cómo se forman? Esto es decir, el O, el A positivo, esto es, como tú lo comentas, es de origen étnico, es decir, es propio de cada raza. Sí, para explicarles esta situación genéticamente de la manera más simple es esta. Sí, porque los que nos están viendo no son médicos, Sí. ni yo tampoco, entonces sí, para entender un poco. Si dos personas que se casan son grupo sanguíneo O, ¿qué hijos van a tener? Concretamente esa es la pregunta. Pues deben de tener hijos O. Ahí no se rompe el paradigma. Si tú eres O y tu esposa es O, forzosamente, en un 99.9% tus hijos van a ser O. Si eres O y alguno de los dos es A, vas a tener hijos O, hijos A. Y entiéndase, mujeres, hombres. Ajá. Si una persona es O y la otra es B, igual van a tener hijos B y hijos O. Pero no AB. Ninguno. Pero si uno es A y otro es B, puedes tener los tipos Que sea. de sangre en tu familia. Desde el A, desde el B, desde la B y desde el O. Pero entonces, la única regla es en el O, vas a hacer nada entre más. parejas existe este tipo de diferentes tipos de sangre, ¿constituyen un problema serio para una pareja en cuanto a la reproducción o no? No, con las situaciones que le decía al inicio de la enfermedad hemolítica que lo ve bien, fuera de eso no hay ningún otro fuera problema. de ahí no hay ningún otro problema, ninguna situación. Todo lo que han oído, lo que se dice, lo que platican las comadres sobre los diferentes tipos de sangre entre parejas, eso es completamente irrelevante. Es irrelevante. Son mentiras. Así es, son mentiras. Nomás está el factor que tú comentas. El RH y el sistema por incompatibilidad. Por incompatibilidad, y ese se detecta desde mucho tiempo Así antes. es. Y si te pones una vacuna recién que tuviste tu Aliviar, bebé, sí. a los 3, 4 días te la ponen, se acabó Sí. esa sensibilidad a ese tipo y ya no tienes problemas. Así es. No, pues hay muchas leyendas que se van pasando De generación en generación. como eso de comer carne de puerco en las noches y que no mezcles el aguacate con la leche y cosas por el Ah, estilo, sí. ¿no? Que sí. Que no te tomes un antibiótico con coca, pues no te va a pasar nada. O con alcohol. O con alcohol, y son mentiras también, Ah, o sea, de este tipo de leyendas. Bueno, pero alguna situación tenemos que tener ahí. Sí, tienes razón, doctor. Oye, pues qué interesante. Entonces ya aprendimos que la sangre no es un órgano. Sí, es un tejido, me dijiste, Es ¿no? un tejido. Es un tejido compuesto por muchas células, Múltiples. son células, y esto es algo que tomarlo en serio.
Sí. Tan serio que se ha tomado como y mucho más a raíz de la presencia del VIH por transfusión, que en un inicio fue así. Posteriormente, debido a los mecanismos que se lograron, pues bueno, determinamos que hubiese más controles de calidad en cuanto al proceso de sangre. De hecho, quiero mencionarte, licenciado, que anteriormente Banco de Sangre era como un expendio de leche, hace como unos 30 años. Oye, vengo, dame medio litro de sangre porque voy a transfundir. Entonces a la sangre no se le checaba más que su tipo de sangre. Y si ya se conocía el RH se conoció en el 45. Así es que antes del 45 todo el mundo nomás siendo del mismo grupo ahí va para adentro de la sangre. Entonces de repente te transfundían y te morías porque no te checaban el RH. Se ha ido perfeccionando, se transfundían en botellas de vidrio. No se hacía la prueba de hepatitis C, no se hacía la prueba de VIH. ¿Cuándo se inicia la transfusión propiamente? El primer registro histórico que se tenga de una transfusión sanguínea. El primer registro es desde la época medieval, no lo refieren en otras el siglo O sea, V. hace 5.000 años no se tiene registro No, de algún faraón egipcio se haya, no. No. Pero no. en el medievo sí existe. Sí hay algún registro. De hecho, empezaron las primeras investigaciones en transfusión. Y las primeras investigaciones en aquellos años, y hay imágenes en los libros, de estar transfundiendo de un perro a un ser humano. Como que se baja el suelo y no contiene, ¿verdad? Así es. Pero empezaban a experimentar. Entonces empezó a ver que, pues no, ¿verdad? Que algunos sí respondían, algunos no respondían. No, pues nada que ver, ¿no? Claro que no. O sea, así empezaron las transfusiones, de hecho, de un carnero a un humano. Sí, yo sabía que mucha gente tomaba sangre de toro y sangre de ovinos y bovinos para sentirse bien. Y había algo de lógica en esto. La sangre es portadora de muchos minerales también. Sí. Entonces, te los tomamos, pero como te los hubieras, tomado de alguna otra fuente, es decir, nomás cambiaba la fuente. Se va a absorber lo que realmente tú necesitas, pero... Comemos cabrito, ¿no? Así es, la comemos en fritada y qué rico. Es muy sabroso y es la morcilla y es sangre coagulada, ¿no? Sí, es sangre coagulada. Y cocinada, o sea, no ofrece mayor problema. Pero más allá de los beneficios, ¿qué otorga una transfusión? ¿Qué otorga en sí? Bueno, pues que te corrige las pérdidas que tú tienes de este tejido. Es lo que te corrige. ¿De qué va a depender? Bueno, a ver, 3,8 de hemoglobina. ¿Qué necesitas? Bueno, traes dificultad para respirar, no estás sangrando por ningún otro lado, necesitas aporte de oxígeno, necesitas subirte a tus niveles de sangre que normalmente tienes, que en la mujer es de 12 a 14 y en el hombre es de 14 a 16. Cuando necesitas plaquetas, pues yo te debo transfundir plaquetas aunque traigas 6 de hemoglobina o 8 de hemoglobina. ¿Por qué? Porque a mí me importa ponerte un tapón, por así decirlo, de plaquetas para que no sangres. Y ya después te elevo tus niveles de hemoglobina. Es un poquito lo que es la medicina transfusional. La sangre entera o completa o fresca, esa, pues no se usa porque es la sangre con todos sus componentes. Es la sangre Entonces completa. no transfundes Sangres totales. Total, ¿no? Ya no debe de usarse. Entonces ya pasó a la historia eso. Esa es otra cosa que no sabíamos. Entonces cuando tú haces una transfusión, estás haciendo una transfusión de ciertos elementos que integran la sangre. Así es. Del elemento que necesita el paciente, previos estudios de laboratorio. Si alguien necesita glóbulos rojos, le va a estar nada más los glóbulos rojos. No le va a estar ni glóbulos blancos, ni plaquetas, ni nada. Se llama optimización del tejido. Y número 2, evitar reacciones transfusionales que pueden ser de repente muy graves. Y las existen, pero no graves. Existen las que de repente si te transfunden te da un poquito de fiebre o que te enronchaste por alguna incompatibilidad de un grupito ahí, de una sustancia, de un anticuerpo raro. Pero que no llega a mayores. No, te administra un medicamento y todo. Fíjate qué interesante, yo pensé que sean transfusiones de sangre íntegra, no. No. Ya no debe de hacer. Puede reconstituir. Se usa sangre reconstituida, es el nuevo término. Como si fuera leche en polvo. Así es, yo tengo mi paquetito de sangre,
sin plasma, sin plaquetas, sin glóbulos blancos, pero si el paciente requiere una sangre reconstituida, que es donde existe una pérdida de volumen importante, se está vaciando el paciente. ¿Tú vacías plaquetas y vacías todo lo demás? No, nada más el plasma. Le adiciono el plasma y se convierte en mi paquete en una sangre reconstituida, que a final de cuentas nada más cambia el nombre, pues era una sangre total. Fíjate que de veras que sí me sorprende lo que me estás comentando en función de que no pensé que... Te digo y vamos que uno tiene acceso a la literatura y a revistas de investigación y lo que tú quieras, pero aún así... Y por ejemplo, ese es el plasma, que es un producto que se usa muy frecuentemente. Nosotros tenemos congeladores donde los almacenamos a menos 18, menos 20 grados centígrados para conservar las propiedades del plasma. Y nos dura 1 año a 5 años. De 1 a 5 años congelado, ahí lo tenemos. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, pues cuando se va a usar se descongela 20, 30 minutos en agua fría para que no pierda sus propiedades y se reinfunde al paciente. Oye, está interesante. Entonces, ¿la sangre tiene una fecha de caducidad? Sí, tiene una vigencia, como todo tejido, tiene una vigencia. La sangre, se usan diferentes anticoagulantes, 21 días, 35 días y 42 días. Ahorita ya se está congelando la sangre, como se están congelando las células madre, nitrógeno líquido, con glicerol o glicerina, glicerol, y la sangre te dura ya ahorita 10 años congelada, como son las células de cordón, de sangre de cordón. Nitrógeno líquido a menos 250 grados. ¿Y ustedes aquí la congelan en tu banco de sangre? No, Monterrey, las experiencias que hemos tenido y los entrenamientos que hemos tenido ahí, pues hemos tenido en nuestras manos la sangre de células de cordón congelada, con aditamentos especiales, obviamente. Sí, algunas sustancias que les permiten que la sangre... De hecho, la preparación de la sangre de células de cordón tiene una preparación especial, se le inyecta una sustancia a la célula para que la célula al momento de estar en contacto con frío extremo no truene y se mantenga congelada. Es un proceso interesante. ¿Sabes qué? La conclusión a la que estoy llegando es que sabemos muy poco sobre esto de la sangre. Sí, o sea, estamos llenos de ideas que ya no, bueno, ideas que nunca fueron verdad y conceptos que ya son obsoletos, es decir, supongo que la ciencia de la sangre, la ciencia de los médicos y los científicos que estudian a la sangre ha avanzado mucho, ¿no? Y es muy dinámica y hay muchas cosas. Sí. Tú lo has dicho, ¿no? Los hematólogos se la pasan averiguando todos los días cosas nuevas sobre la sangre. Sí, de hecho, genéticamente estamos viendo, por ejemplo, en lo que es el ADN. El ADN ya vienen los tratamientos, en un futuro van a ser terapia genética, ya no va a ser otro tipo de tratamiento porque cada vez se está identificando más el gen productor de determinada patología y eso ya viene. ¿Y ese lo van a eliminar y van a colocar otro? Lo que pasa que si tú sabes, por ejemplo, el origen de la diabetes, por decir, pues bueno, yo tomo, o los pacientes toman los hipoglucemiantes correspondientes, te mantienen los niveles de azúcar. Sí. Pero genéticamente tu gen trae la información de que... Esto es importante. Estamos conversando esta noche con el doctor Francisco Mejía Barrientos, él es especialista en medicina transfusional. Vamos a la pausa y regresamos a la conclusión de esta conversación. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Continuamos adelante esta conversación con el doctor Mejía Barrientos. Oye, doctor, parece que no tenemos cultura de donación de sangre. En términos generales, no tenemos una cultura de donación de sangre. Segundo, durante muchos años esto fue la anarquía, ¿no? Quien quisiera podía tener sangre y le valía y se vendía como se venden las raspas en la calle, y esto generó más problemas de los que
se pretendían solucionar. Sí. Y ahora que ya está, que existen normas técnicas para el uso de la sangre humana, pues el mexicano no tiene cultura para donar sangre, o sea, a veces batalla si no tiene un problema gravísimo que lo obliga a buscar sangre, no se acuerda de que se puede donar sangre. Hasta en ese momento, desgraciadamente eso pasa con la sangre y con los trasplantes. De hecho hablamos de un trasplante y de hecho también está pasando con la donación de órganos. Vi una entrevista el día de ayer con el doctor Rubén Argüero, quien hizo el primer trasplante de corazón aquí en nuestro país, y se quejaba justamente de la falta de donación, no solamente de órganos, y también en otros sentidos. Y bueno, la sangre no se excluye de esto. Y nuestro promedio de donadores voluntarios o altruistas es bajo, si acaso un 10%. ¿Por qué? Bueno, una es la falta de cultura, básicamente. Sí desconoce la Motivado gente. por la falta de información. Les falta información, justamente. No nos hemos enfocado a lo mejor también de nuestra parte a difundir no adecuadamente, sino que, adecuadamente y frecuentemente lo que significa donar y los beneficios que implica el proceso de donación y que no tiene ningún riesgo donar. Por ejemplo, a los que me están viendo, si yo acudo a donar al banco de sangre del Hospital de Especiales, ¿qué me das? ¿Qué me ofreces? Pues obviamente dinero no te ofrezco, pero sí te ofrezco que si tú llegas a necesitar sangre en un periodo de 6 meses a un año, tú como donador voluntario tienes acceso a una unidad de sangre, sin ningún costo. ¿Qué otra cosa te ofrezco? Bueno, que se te van a hacer estudios de VIH, de hepatitis B, de hepatitis C, de sífilis, de fiebre de Malta, de Chagas. Se hace una exploración física completa. Es una consulta que no te causa honorarios, con estudios de laboratorio gratuitos, que si tomamos en cuenta, si agarramos un tabulador y nos vamos a cuánto salen todos esos estudios que yo te hago, salen alrededor de 2,000 pesos. Ya te evitaste todos esos problemas. Así es, o sea, a cambio de la opción obtienes eso y saber que estás sano, que estás en buenas condiciones, porque no sabes cuándo vayas a ser tú un donador potencial con algún familiar o con algún vecino. Esos son los beneficios de la donación. De hecho, lo hacemos, lo estamos con los donadores voluntarios que acuden. Este tipo de cosas que le estoy platicando ya se están generando, pero es poco aún así el efecto del donador. ¿En esta voluntario. ciudad existen varios bancos de sangre? Sí existen varios. Antes de entrar en ese tema, sí quiero comentarle que también es difícil para nosotros competir con Estados Unidos. Allá acuérdese que les dan una remuneración económica. Sí, allá a los donantes. Para muchos es una forma de obtener ingresos entonces, una vez por mes, cuando menos. Entonces, mencionábamos que una de las faltas de donación es por falta de cultura, pero también yo le agregaré ahí que es otra situación que falta de estímulo económico. Falta de estímulo económico. Aunque ya en la nueva legislación de bancos de sangre ya vienen catalogados ese tipo de donadores que sí pueden ser. Ya por ejemplo, yo te puedo otorgar una pluma y puede ser un donador de sangre. De acuerdo a mi criterio, ¿verdad? Yo me acuerdo que en el hospital universitario en la ciudad de Monterrey hace algunos 30 años tenían muchos donantes, pero les pagaban dinero, no sé si todavía les paguen, pero sigue existiendo en las grandes ciudades el comercio, sigue existiendo el comercio de donadores. Porque desgraciadamente la gente no quiere donar, volvemos a lo mismo. ¿Pero está autorizado o no está autorizado? No está autorizado. Es una actividad ilícita. Es una actividad ilícita que es diferente de detectarlos. Pero en todas partes se aceptan el que te paguen por sangre, ¿no? En los países civilizados. Pues desconozco, en Estados Unidos lo permite, desconozco cómo está la legislación de España, pero parece que está igual que nosotros, o sea que no te aceptan donadores remunerados, pero nosotros lo veíamos en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Lo veíamos, teníamos un promedio de, 150 donadores por día, los 3 turnos, y rechazaba mucha gente porque nos damos cuenta que eran donadores remunerados. La gente iba por sangre y resulta que te encontrabas afuera del banco de sangre gente.
y pues a ellos mismos a cambio de un dinero los metían a donar sangre. Ajá. Pero al momento de hacerles el interrogatorio nos damos cuenta que eran donadores reclutados o remunerados, ¿verdad? No, pues si no hay sangre la tienes que conseguir donde Así, sea y al precio que sea. O sea, así pues, así es. La sangre es insustituible, la sangre solo se repone con sangre. Ahora con la reforma energética dicen el petróleo es el oro negro, bueno, la sangre es el oro rojo. el oro del cuerpo. No tiene precio. No tiene precio. Sin embargo, se requiere todos los días en cualquier cirugía, en cualquier problema en donde se Y si hay pérdida de sangre. necesidades de sangre, lo que nos falta es aplicar lo que es la medicina transfusional. Por ejemplo, si tenemos un paciente que es O negativo, el paciente está sangrando, se está muriendo, no tengo sangre, y ya en los bancos de sangre tampoco hay, en los demás bancos de sangre. ¿Qué hacemos? Pues no vamos a esperar a que se muera. Yo a ese paciente le puedo pasar sin ningún problema sangre O positivo. ¿Cómo? ¿Sí? En caso de extrema urgencia, Sí, yo puedo pasarle a aquel paciente que es O negativo cuando está contraindicado, sí. sangre O positivo, las que necesite, y salvar la vida del paciente. Pero no se va a morir con lo que está haciendo, no se va a morir, va a quedar sensibilizado. En una siguiente transfusión, dependiendo de determinado tiempo, hay que pasarle otro tipo su mismo tipo de sangre después. Ah, caray. Entonces le diste a uno que no era el correcto, que no era el compatible. Así es, ¿Por cuánto tiempo lo puedes mantener así? 3 meses. Y luego, Le pasamos O negativo. ¿le haces otra transfusión? Sí, si la requiere, Pero si no la requiere así lo dejamos. y no le va a pasar nada. Nada. Entonces es mentira eso de que murió porque le pusieron sangre equivocada y cosas por el estilo. No, ¿O yo estoy entendiendo mal? no, sí, un poquito. Me refiero, licenciado, y no, tiene razón en algo. Sí existe la incompatibilidad. Sí. Y sí te puedes morir cuando eres incompatible. Cuando Sí. yo te paso sangre A un paciente B o B a un A, Sí. se muere en un periodo de 24 horas. Ajá. Pero aquí estamos hablando de un paciente grave, donde no conseguimos el tipo de sangre y donde debemos de preservar la vida de esa persona. Ah, Entonces, ¿qué tipo de sangre le puedo pasar para que continúe con vida? sí. Entonces, si el paciente es O negativo, yo le puedo pasar O positivo. En ese caso, la pregunta, y lo entiendo, no está equivocado. La pregunta es, si me estás diciendo que sí existe incompatibilidad y se puede morir una persona, ¿por qué en ese caso no? De que es O negativo y O positivo. Sí. Que en realidad no se puede transfundir, en teoría, pero sí se puede hacer en la práctica. Y está justificado, porque le estoy pasando sangre. Si hablamos del RH, yo lo voy a dejar sensibilizado al O negativo. Si yo le vuelvo a pasar sangre O positivo en 15 días, entonces sí, fallece el paciente. Pero en ese momento no. En ese momento no. O sea, tiene que hacerlo con conocimiento y con experiencia, ¿verdad? O sea, obviamente no, algún médico de alguna otra especialidad tal vez no se arriesgue a hacerlo, bueno, pues como tampoco me atrevería yo a hacer una cirugía de corazón o de vesícula. Tú sabes que puedes hacerlo sin Sí, riesgo. así es. Perfectamente, sin ningún problema. Entonces, decir, no encontramos sangre, se puede solucionar. Hay alternativas, sí, perfectamente. De repente, a veces nos aferramos a que tiene que ser el tipo de sangre. No digas El por- problema para ustedes que son O positivo. El problema es que ustedes nada más pueden recibir O y a veces también escasea. Y a veces que Escasea el O positivo. es el universal, el que Sí, casi todos tenemos. sí. Sí, entonces, oye, a mí no me pueden pasar A, doctor. B, no, O. Ahí sí no hay No. ni en emergencia. Así es. En todo caso sería un negativo, pero si no conseguimos O positivo, pues menos O negativo. Eso sí. Pues si el más popular no lo hay, el menos popular menos. Oye, tienes razón. Pero como quiera, yo creo que hay mucha ignorancia con referencia. Sí. Y yo creo que a nivel médico también incluso existe, no quisiera llamarle ignorancia, pero sí diría falta de información. Sí, hay una falta de información. Sobre la hematología. Se convierten en especialistas de muchas cosas y
obviamente son especialistas en medicina interna, no en hematología, son especialistas Así es, licenciado. y entonces resulta que las otras ciencias han seguido siendo dinámicas, se han seguido desarrollando, existen nuevas teorías, nuevos descubrimientos, que a lo mejor tú los desconoces, no estás obligado a saber de todo, estás obligado a saber de tu especialidad. De lo tuyo. Y suena interesante lo que comentas. Sí, o sea, precisamente te conviertes en un equipo multidisciplinario. sí, la interdependencia entre varias disciplinas de una misma ciencia, que es la ciencia de la medicina. La medicina. Ajá. Entonces, oye, ¿sabes qué? Tengo un paciente, me dice el cirujano, oye, tengo un paciente, está operado, está sangrando, de determinado tipo de sangre. Bueno, ¿sabes qué? Háblale a banco de sangre, que hable con el paciente a ver qué tipo de sangre le vamos a pasar. Bien, pues oye, doctor, se nos acaba el tiempo. Muy interesante tu conversación y qué bueno, ojalá podamos haber llegado a nuestra audiencia y que entienda que esto no es como decía Panchila Mela Maestro, no es tan simple, pero tampoco es tan complejo como para no poder entender lo que tú comentaste. Es decir, que es una ciencia, que existen alternativas, que hay mucha desinformación al respecto, que existen muchos mitos que hay que tumbar y que cualquier persona puede donar sin que le vaya a pasar, con excepción del piquetito que va a doler, fuera de eso no hay nada. Absolutamente nada y puede comer lo que habitualmente come, porque es otra cosa. Si una sangre come de más, no, o sea, la sangre se repone rápidamente. Fíjate que sí, también he escuchado eso, pero bueno, hay tantas cosas. Doctor, pues muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Como siempre, tan amable. Esta noche en Foro 29 conversamos con el doctor Francisco Mejía Barrientos. Él es coordinador médico de la jurisdicción sanitaria, es especialista en medicina transfusional y es el director del Banco de Sangre, del Banco de Sangre de la Clínica de Especialidades. No, este no es un comercial, sencillamente él es el director del Banco de Sangre de la Clínica de Especialidades, y esto fue Foro 29, el estelar de las 8. Una repetición de este programa la puede ver usted el próximo jueves a partir de las 8 de la noche. Por su atención, muchas gracias. Páselo usted muy, pero muy bien.